¿Por qué un solo pueblo logró sobrevivir cuando los más poderosos imperios del mundo se extinguieron? ¿Por qué su historia está marcada por el sufrimiento, pero también por la resistencia? Esta no es una historia de religión, es una historia de identidad, de fe, de supervivencia. Y también es una lección sobre lo que ocurre cuando el miedo a lo diferente se convierte en política, en ideología y en odio. Retrocedamos más de 2000 años. Roma dominaba el mundo conocido, caminos, ejércitos, cultura, leyes, pero también imponía un principio simple: todos pueden adorar a sus dioses, mientras también adoren al César. Y entonces aparecieron ellos, un pequeño pueblo en el desierto, con una creencia completamente distinta. Solo hay un Dios, invisible, sin imagen, sin templo de oro, sin estatuas. Para Roma, eso era una provocación, un desafío a su autoridad divina. Los judíos no rendían culto al emperador, no trabajaban en sábado, no se mezclaban con otras naciones, tenían su propio calendario, sus propias leyes, su propia visión de la vida. Y en un imperio que premiaba la uniformidad, eso era peligroso. Fueron llamados obstinados, arrogantes, inadaptables, pero en realidad solo eran coherentes con su fe. Las tensiones con Roma se multiplicaron. Primero fueron expulsados, luego oprimidos, y finalmente, tras una rebelión, su ciudad sagrada fue destruida. Jerusalén cayó, el templo fue arrasado, y comenzó el largo exilio de un pueblo que, pese a perder su tierra, nunca perdió su identidad. Durante siglos, los judíos vagaron de un lugar a otro. Se adaptaron, trabajaron, comerciaron, estudiaron. Pero el precio de ser distintos fue cada vez más alto. Cuando el cristianismo nació del judaísmo, las relaciones cambiaron para siempre. Los primeros cristianos eran judíos, compartían las mismas escrituras y esperanzas, pero con el tiempo surgió una herida que nunca cicatrizó. Mientras unos veían a Jesús como el Mesías, otros no lo reconocieron como tal. Y esa diferencia teológica fue suficiente para transformar la fe en enemistad. La nueva religión se expandió por el mundo, pero necesitaba definirse, y lo hizo señalando a su origen como un error que debía superarse. Así nació una de las ideas más destructivas de la historia: que el pueblo judío había rechazado a Dios, que eran culpables de la muerte del Salvador, y que por tanto merecían sufrir. Esa idea se repitió durante siglos desde los púlpitos, las plazas y los tronos, y lo que comenzó como un desacuerdo espiritual se transformó en persecución. Prohibiciones para casarse con judíos, leyes que impedían trabajar junto a ellos, y finalmente, violencia abierta, cruzadas, pogroms, expulsiones masivas. Mientras los ejércitos marchaban a Tierra Santa, muchos creyeron que también debían limpiar sus propias tierras. Miles de judíos fueron asesinados en Europa antes incluso de llegar a Jerusalén, solo por existir, solo por creer distinto. Luego vino la Edad Media. El miedo encontró nuevas máscaras. Aparecieron los rumores que envenenaban pozos, que usaban sangre en rituales, que conspiraban para dominar el mundo. Nada de eso era verdad. Pero cuando el odio se alimenta de ignorancia, la verdad deja de importar. Reyes, papas y nobles vieron en ellos un enemigo conveniente. Si el pueblo estaba en crisis, había que culpar a alguien. Y los judíos, minoría, cultos, distintos, fueron el blanco perfecto. Se les prohibió poseer tierras o unirse a los gremios. Tuvieron que ganarse la vida en lo que el sistema les permitía: el préstamo, el comercio, la contabilidad. Y entonces surgió otro prejuicio, el del judío avaro. La ironía era cruel. El mismo sistema que los excluía los señalaba por sobrevivir. Pasaron los siglos. Las guerras cambiaron, las religiones se transformaron, pero el prejuicio permaneció. Y cuando llegó la era moderna, el odio cambió de forma.
Ya no hablaban de religión, sino de raza. La pseudociencia del siglo XIX clasificó a los humanos como si fueran especies distintas. Y una vez más, el pueblo judío fue marcado como inferior. Se escribieron tratados, se publicaron panfletos, y un nuevo término entró al lenguaje: antisemitismo. Una palabra inventada para vestir el odio con apariencia de ciencia. Esa semilla germinó rápido. A finales del siglo XIX, el caso Dreyfus en Francia demostró que bastaba con tener apellido judío para ser culpable, sin pruebas, sin justicia. Y cuando Europa cayó en crisis después de la Primera Guerra Mundial, las viejas mentiras encontraron un nuevo altavoz. Un líder frustrado, obsesionado con el poder, encontró en ese odio una herramienta. Adolf Hitler no inventó el antisemitismo, lo heredó y lo llevó a su máximo horror. Convirtió siglos de prejuicio en política de Estado. Y bajo su régimen, millones de judíos fueron perseguidos, encerrados, exterminados. No por sus actos, no por sus creencias, sino por su sangre. 6 millones de vidas fueron borradas en nombre de una idea enferma. La maquinaria más precisa de Europa fue usada para matar. Y el mundo miró. Tarde, demasiado tarde. Cuando los campos fueron liberados, los cadáveres, las maletas, los retratos, revelaron la magnitud de lo que había ocurrido. Pero el horror no terminó allí. El odio, cuando no se cura, muta. Y hoy sigue existiendo, en discursos disfrazados, en burlas, en prejuicios inofensivos. El antisemitismo no desapareció, cambió de rostro, y cada generación debe reconocerlo antes de que vuelva a crecer. Por eso recordar no es mirar atrás, es construir un futuro consciente, porque cada vez que el mundo olvida, vuelve a tropezar en la misma piedra. El pueblo judío sobrevivió a faraones, emperadores, inquisiciones y guerras. No porque fueran poderosos, sino porque conservaron su memoria, su educación, su fe en el conocimiento. Y esa es la lección más grande. No hay fuerza más poderosa que la identidad que se niega a morir. Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos, ¿hemos aprendido realmente de la historia o solo la repetimos con otras palabras? Escribe tu respuesta en los comentarios. Tu reflexión importa, porque mientras hablemos del pasado, aún tenemos oportunidad de cambiar el futuro. Si te conmovió esta historia y crees que el conocimiento puede transformar al mundo, suscríbete al canal. Aquí seguiremos explorando las lecciones ocultas detrás de los grandes capítulos de la humanidad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, quien olvida su historia está condenado a repetirla.